Hoy te voy a contar la historia de una mujer que fue víctima de brujería de una persona cercana. Así que quédate conmigo y escucha cómo se dio cuenta. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Nací en una época en la que la poliomielitis todavía era una enfermedad que te podía dar. Para entonces, mi pueblo aún luchaba contra esa enfermedad que dejaba a tantos niños paralizados, con piernas como ramas quebradas y respiraciones que dependían de máquinas. Mis padres, con buena fe pero sin guía, no creyeron en las vacunas. Quizá fue ignorancia, miedo o ese orgullo viejo y testarudo de quienes crecieron entre viejas costumbres. El resultado fue que a mis 5 años, el virus me encontró. Recuerdo la fiebre que subía y bajaba como una marejada, luego la incertidumbre y después, silencio en mi pierna derecha. Nunca volví a caminar como antes. Viví largos años con ese pedazo de mi cuerpo que parecía no escucharme. Fueron años en que mi silla de ruedas fue mi compañera constante, hasta que pude levantarme otra vez gracias a terapias, fe y esa terquedad que a veces te salva la vida. No tengo pulmones de acero, pero sí una marca de guerra en una pierna y la mirada de quien sobrevivió a algo que muchos olvidaron. Con el paso de los años, México fue cambiando. Llegó la vacuna, llegaron las campañas, llegaron las jornadas de salud que empezaron a vacunar a todos los niños. Y años más tarde quedó oficialmente libre de polio, gracias a esas estrategias constantes de vacunación que protegieron a generaciones siguientes. Me casé, trabajé doble turno en escuelas públicas en Monterrey, Nuevo León, mañana y tarde. Mientras otros descansaban, yo acumulaba horas, ahorros y propósito. Tuve 3 hijos varones y los crié con esa mezcla de firmeza y cariño que solo una madre que ha sobrevivido sabe dar. Cuando todo lo que estoy por contarte ocurrió, mis hijos ya eran hombres hechos y derechos. El mayor, de 32 años, casado, padre de una niña de 5 años que ilumina cualquier habitación. El de en medio, de 28, aventurero, viviendo en Estados Unidos persiguiendo oportunidades, y el menor de 24, viviendo en la Ciudad de México con su padre después de nuestro divorcio, construyendo su propio camino. Yo tenía 60 años cuando pedí un año sabático. No fue un capricho, fue una necesidad. Mi pierna comenzaba a recordarme que la infancia no perdona para siempre y que las batallas ganadas dejan factura con intereses. El cansancio se acumulaba en mis huesos como polvo viejo que nadie sacude. Tenía algunos ahorros y la escuela, considerando mi condición física, me dio la oportunidad de detenerme. Por primera vez en décadas, iba a bajar el ritmo, a escuchar el silencio sin culpa. Pensé que ese año sería para sanar, para leer los libros que siempre postergué, para descansar sin mirar el reloj, para disfrutar a mi nieta con calma, que no tuve cuando mis hijos eran pequeños. Pero la vida, cuando cree que ya aprendiste suficiente, suele presentarte un examen sorpresa, y ese examen tenía nombre y apellido. Recuerdo con exactitud aquella mañana de jueves. Estaba limpiando mi casa como siempre lo he hecho. El piso del baño estaba húmedo y en un descuido mínimo me resbalé. La caída fue brutal. Sentí el golpe seco, el dolor que subió como un rayo por la pierna y esa certeza inmediata de que algo no estaba bien. Como no tenía ayuda en casa, me arrastré como pude hasta alcanzar el teléfono. La fractura era clara, limpia y despiadada, dijeron los médicos. Salí del hospital con la pierna enyesada hasta arriba de la rodilla, pesada como si me hubiera colgado un bloque de concreto. Mi hijo mayor se ofreció a ayudarme sin titubeos. Insistió en que me fuera a su casa mientras me recuperaba. Fue él quien me recogió del hospital y me llevó directamente a su hogar, mientras prometía regresar por algo de ropa y mis artículos personales. Yo entré en una silla de ruedas, intentando no sentirme una carga.
Cuando crucé la puerta, mi nuera me recibió con una sonrisa amplia, casi impecable. Me habló con suavidad, me tomó del brazo con cuidado y me condujo a un cuarto que, según dijo, habían dejado libre para mí. El espacio estaba ordenado, la cama tendida con esmero, una mesita limpia junto a la ventana. La agradecí de corazón. Sin embargo, cuando entré y me giré para mirarla de nuevo, noté algo que me dejó inquieta. El rostro de mi nuera había cambiado. La sonrisa se había apagado en un segundo, como si alguien hubiera bajado un interruptor. No era cansancio, no era preocupación, era disgusto. Luego volvió a esa expresión amable, demasiado rápida para ser natural. Le di las gracias otra vez y ella respondió con cortesía, antes de retirarse a la cocina a terminar la comida. Minutos después, llegó mi hijo con mis maletas. Me ayudó a acomodar mi ropa en unos cajones que habían destinado para mí, y bromeó diciendo que ahora tendría que aguantar mis regaños más de cerca. Ese día, mientras me acomodaba en una casa que no era la mía, comenzó algo que jamás voy a olvidar. Fue el inicio de una convivencia que pronto me enseñaría que hay sonrisas que pesan más que cualquier yeso y miradas que pueden lastimar más que una caída en el baño. Mi hijo me trataba con una paciencia que me daba ternura. Me ayudaba a levantarme, me acercaba a la silla, revisaba que el yeso no me lastimara y hasta me llevaba café a la cama antes de irse a trabajar. Frente a él, mi nuera era igual de considerada. Me preguntaba que cómo había dormido, si necesitaba otra almohada, si el agua estaba a buena temperatura para bañarme con ayuda. Cualquiera habría dicho que yo era afortunada de tener una nuera tan atenta. Y durante esa primera semana, yo misma quise creerlo. Pero algo cambió a la siguiente. No fue un cambio brusco, fue más bien un matiz, un tono distinto en su voz cuando mi hijo no estaba, una forma más seca de responder, una mirada menos dulce. Sin embargo, y esto es lo que más me desconcertaba, al mismo tiempo se esmeraba en su trato. Me llevaba postres que ella misma preparaba, gelatinas de colores, arroz con leche, pan recién horneado. Me servía la comida con dedicación casi exagerada, acomodando el plato como si fuera un restaurante. Me traía a mi nieta para que se sentara conmigo y jugara en la cama, como si quisiera que yo sintiera que seguía siendo parte esencial de la familia. Parecía de verdad muy amable conmigo, tan amable que a veces me incomodaba. Recuerdo un sábado en particular. Mi hijo decidió hacer barbacoa en el patio. Desde temprano comenzó a mover mesas, a preparar salsas, a marinar la carne. El olor llenaba la casa y mi nieta corría de un lado a otro riendo. Mi hijo se veía contento. Mi nuera no dejaba de preguntarme si estaba cómoda, si el sol me molestaba, si quería otra bebida. Me sentó en el mejor lugar del patio, bajo la sombra. Todo era tan perfecto que parecía ensayado. Yo observaba en silencio, agradeciendo y al mismo tiempo sintiendo esa pequeña alarma interna que uno aprende a escuchar cuando ha sobrevivido a cosas peores que una fractura. Cuando cayó la noche, mi hijo fue a acostar a la niña y nos quedamos solas, mi nuera y yo, con los platos ya retirados y el aire fresco entrando despacio. Fue entonces cuando, con una naturalidad que me parecía casual, me preguntó si yo ya tenía listo mi testamento. No me sorprendió la pregunta en sí, porque a mi edad uno debe de ser responsable, pero sí me sorprendió el momento y la ligereza. Le respondí que sí, que hacía años lo había dejado en orden, que mis cosas estaban claras y que cada hijo sabía lo que le correspondía. Ella asintió despacio, sonrió apenas y comentó que era muy importante tener todo arreglado, que nunca se sabe cuándo puede pasar algo inesperado. No había agresividad en su tono, pero sí una intención que no supe nombrar en ese instante. Aquella conversación terminó ahí, aparentemente trivial, pero mientras me ayudaba a regresar a mi cuarto, comprendí que esa amabilidad constante, esos cuidados exagerados
Y esa pregunta tan precisa tenían una intención. Pasó casi un mes. Mi pierna seguía inmóvil y yo dependía de ellos para casi todo. Una noche, cuando la casa ya estaba en silencio y pensé que todos dormían, escuché murmullos que poco a poco fueron tomando forma. Mi hijo y mi nuera discutían en la sala. No gritaban, pero tampoco susurraban lo suficiente. Las paredes eran delgadas y yo escuché que ella decía que estaba cansada, que no era justo que toda la responsabilidad recayera en ellos, que ya quería que yo me regresara a mi casa. Hablaba de su rutina alterada, de la falta de privacidad, de lo difícil que era atenderme además de cuidar a la niña y la casa. No levantaba la voz, pero cada palabra llevaba filo. Mi hijo respondía con firmeza. Le recordaba que yo era su madre, que había trabajado doble turno durante años para que él y sus hermanos estudiaran, que nunca me quejé cuando la vida fue pesada. Decía que si ahora él tenía estabilidad, era, en parte, por los sacrificios que yo había hecho. Le repetía que estaría para mí el tiempo que fuera necesario, que no me dejaría sola en mi estado. La conversación subía y bajaba como una marea tensa. Yo en mi cama escuchaba inmóvil, con el corazón apretado. La discusión terminó cuando mi hijo dijo con una voz firme que había estado pensando en pedirme que me quedara a vivir con ellos de manera permanente, que yo estaba sola, que le daba pendiente mi salud, que por mi situación física lo más sensato era que no regresara a vivir sola. Dijo que lo mínimo que podía hacer era cuidarme como yo los cuidé a ellos, que incluso si yo lo quería, podría quedarme el resto de mi vida ahí. Hubo un silencio largo después de esas palabras. A la mañana siguiente salí del cuarto todavía en silla de ruedas. Encontré a mi nuera en la cocina. Su rostro ya no tenía la dulzura ensayada de semanas atrás. Era un gesto duro, serio. Me acercó una taza de café con movimientos secos y me preguntó, sin mirarme del todo, si necesitaba algo más, que iba a vestir a la niña para llevarla a la escuela. Mi hijo se levantó enseguida y sin decir palabra, me acercó pan, jugo de naranja y mis medicamentos. Revisó que tomara todo correctamente y antes de irse se inclinó para darme un beso en la frente. Me dijo que ya había tomado una decisión, que no permitiría que yo regresara sola a mi casa, que podía quedarme con ellos no solo hasta recuperarme, sino indefinidamente, que si yo quería podía vivir ahí el resto de mi vida. Lo dijo con una convicción que me conmovió. Sentí algo bonito, no lo voy a negar. Después de todo, saber que un hijo quiere cuidarte es una bendición que no todas las madres reciben, pero al mismo tiempo sentí el peso de otra cosa. No quería ser una carga, no quería convertirme en el motivo de tensión en su matrimonio. Le respondí con calma que lo pensaría, que agradecía su intención y su amor, pero que por ahora solo aceptaba quedarme hasta recuperarme, que después veríamos. Yo quería hacer las cosas con prudencia, sin precipitar decisiones que pudieran alterar su matrimonio. Sin embargo, como a los 15 días, empecé a notar algo extraño en mi salud. No era solo el dolor lógico de la fractura, era un cansancio profundo que no me dejaba ni siquiera levantarme con ánimo. Mis piernas me dolían más que antes, incluso la que no estaba lesionada. Sentía fiebre intermitente sin razón aparente y una tos seca, insistente, que no se iba con medicamentos. Me despertaba sudando en la madrugada y con una sensación de opresión en el pecho que no sabía explicar. Mi hijo me llevó al médico. Me retiraron el yeso y confirmaron que la fractura iba soldando, pero ahora debía iniciar rehabilitación. Él se encargó de llevarme a las sesiones, de ayudarme a subir y bajar del coche, de coordinar los horarios. En eso no falló. No obstante, comencé a notar lo diferente conmigo. Antes era paciente, afectuoso, atento. Ahora se mostraba irritable. Cuando conversábamos, de pronto se levantaba sin terminar la plática y se iba a otra habitación. Si yo le preguntaba algo, respondía con monosílabos. A veces lo veía mirarme con una mezcla extraña de molestia y cansancio,
como si algo invisible se hubiera interpuesto entre nosotros. La casa se sentía pesada, cargada. Yo dormía mal. Tenía pesadillas recurrentes en las que alguien me jalaba de la pierna y me arrastraba por un pasillo oscuro. Sentía frío en la espalda aún cuando el clima era cálido, y en más de una ocasión percibí un olor extraño en mi cuarto, como tierra húmeda que desaparecía en segundos. Mi ánimo comenzó a apagarse sin motivo claro, como si algo estuviera drenando mi energía poco a poco. Una noche, inquieta y confundida, llamé a mi hijo menor, el que vivía en la Ciudad de México, para contarle todo. Le dije lo que estaba pasando conmigo, mis síntomas, el cambio de comportamiento de su hermano, la tensión en la casa. No exageré, solo describí lo que sentía. 2 días después me avisó que tomaría un vuelo para venir a verme. Llegó del aeropuerto directamente a la casa. Cuando la puerta se abrió, no venía solo. Lo acompañaba una joven. Llevaba el cabello en rastas largas, vestía ropa amplia estilo hippie y tenía muchos collares que tintineaban suavemente al caminar. Se acercó con tranquilidad y se presentó como Maya, la pareja de mi hijo. Su mirada era intensa, profunda, pero no incómoda. Nos sentamos a platicar los tres en la sala. Yo les contaba cómo había sido la caída, la recuperación, mis molestias recientes. Maya escuchaba en silencio, pero no dejaba de observar mi pierna, especialmente aquella que había estado enyesada. De vez en cuando también miraba a mi nuera con atención, como si estuviera leyendo algo más allá de lo evidente. Después de un par de horas, cuando Maya ya tuvo un poco más de confianza, se inclinó ligeramente hacia mí y con voz suave me preguntó si yo creía en la brujería. La pregunta no me tomó por sorpresa. He vivido suficiente para saber que hay cosas que no siempre tienen explicación lógica. Le respondí que sí creía, aunque nunca había tenido contacto directo con algo así. Entonces Maya me dijo con absoluta serenidad que yo estaba enferma por brujería. Me explicó que podía ver y escuchar espíritus, que desde que entró a la casa percibió una energía densa a mi alrededor. Dijo que veía un espíritu detrás de mí, o un muerto, según sus propias palabras, que estaba colgado de mis hombros y enredado en mi pierna lastimada. Describió mi ligamento como si tuviera un nudo que impedía que sanara correctamente. Aseguró que alguien cercano me había estado trabajando, que la caída no había sido casualidad y que había intención de separación y enfermedad, incluso de desaparición. Me habló de señales claras, el cansancio extremo sin causa médica suficiente, la fiebre intermitente, la tos persistente, la ruptura repentina en la relación con mi hijo, la irritabilidad sin fundamento, además de los sueños perturbadores. Según ella, eran síntomas comunes cuando se hace una brujería para separar a la familia o enfermar a una persona. Yo le dije que no tenía enemigos, que no creía que alguien quisiera hacerme daño de esa forma. Maya se acercó un poco más a mí, bajó la voz y respondió con firmeza que sí lo tenía, aunque yo no lo reconociera. Luego giró lentamente la cabeza y miró directamente a mi nuera, que estaba en la cocina fingiendo ordenar unos platos. Le pregunté a Maya si podía ayudarme. Ella respondió que sí, que venía preparada. Me dijo que cuando mi hijo le habló del viaje y de lo que yo estaba viviendo, algo en su interior le indicó que debía acompañarlo. Traía varias cosas en su maleta, objetos que no detalló de inmediato, pero aseguró que no había venido por casualidad. Le pregunté cómo sabía todo aquello, cómo podía afirmar con tanta seguridad lo que estaba ocurriendo. Me explicó que desde niña se dio cuenta de que tenía un don, que veía y escuchaba cosas que otros no percibían. Sus padres, lejos de asustarse, la apoyaron y con el tiempo abrió una tienda esotérica en el centro de la Ciudad de México. Confieso que me sorprendió. La observé mejor y era joven, demasiado joven para cargar con esa seguridad. Ella sonrió ligeramente y me preguntó que qué edad creía que tenía. Yo le respondí que a lo mucho 22 años. Ella me dijo que tenía 38. Ella aseguró que cuando trabaja para ayudar,
Cuando equilibra energías o libera a alguien de brujería, su paga es vitalidad. Por eso, según ella, conservaba esa apariencia. Dijo que había visto cosas peores que las que me rodeaban y que por eso sabía que debía venir preparada. Me pidió que fuéramos a mi habitación. Mi hijo menor y yo la seguimos. Cerramos la puerta y pusimos seguro. Ella comenzó a sacar de su maleta algunos objetos: velas blancas, un pequeño frasco con hierbas, un listón rojo, algo que parecía sal gruesa, y un sahumerio que al encenderlo llenó el cuarto de un olor intenso, con una mezcla de copal y romero. Me pidió que me sentara en la cama y respirara despacio. Mi hijo observaba atento, serio, sin burlarse ni dudar. Había algo en la determinación de Maya que imponía respeto. Apenas habían pasado unos minutos cuando mi nuera comenzó a tocar la puerta con insistencia. Primero suave, luego más fuerte. Decía que olía quemado, que no fuéramos a prender fuego adentro de la casa. Su tono no era de preocupación, era de molestia. Golpeaba la puerta interrumpiendo la concentración. Maya no se inmutó, pero mi hijo menor se levantó y abrió apenas para decirle que por favor nos diera espacio. Mi nuera respondió que esa era su casa y que tenía derecho a saber qué estaba pasando. Mi hijo contestó firme que también era casa de su hermano y que necesitábamos privacidad unos minutos. La tensión subió como electricidad estática. En ese momento llegó mi hijo mayor del trabajo y se encontró con la escena. Su esposa alterada frente a la puerta de mi habitación y su hermano defendiendo el paso. No entendía del todo qué sucedía. Mi hijo menor le pidió que entrara, que escuchara antes de opinar. Finalmente, los cuatro, es decir, mis dos hijos, Maya y yo, quedamos adentro del cuarto con la puerta cerrada nuevamente. Afuera se escuchaban pasos inquietos. Maya colocó las velas en el suelo formando un pequeño círculo frente a mí. Avivó el sahumerio y comenzó a murmurar palabras. Me pidió que cerrara los ojos. Sentí el aire cambiar, como si la habitación se hubiera vuelto más fría. El humo comenzó a moverse de una forma extraña, no hacia arriba como era natural, sino girando alrededor de mi pierna. Mi hijo menor dio un paso atrás. El mayor, incrédulo al principio, empezó a observar con atención. Maya tomó el listón y lo sostuvo frente a mi pierna que había estado enyesada. Dijo que ahí estaba el nudo, que lo veía claramente, como si algo estuviera apretando mi recuperación. De pronto una de las velas chisporroteó con fuerza y la llama se inclinó hacia la puerta. En ese mismo instante, desde afuera, se escuchó un golpe seco contra la madera, como si alguien hubiera apoyado la mano con brusquedad. Mis hijos se miraron entre sí. Entonces ocurrió algo que todavía, al recordarlo, me eriza la piel. El sahumerio, que hasta ese momento ardía de forma uniforme, comenzó a chisporrotear también, como si lo hubieran soplado desde adentro. Una pequeña brasa saltó y cayó justo al lado de mi pierna que había estado enyesada. Maya reaccionó con rapidez y lo levantó antes de que me rozara, pero en voz baja dijo que aquello era resistencia, que lo que estaba adherido a mí no quería soltarme. Maya tomó entonces un pequeño contenedor con lo que llamó agua curada y comenzó a rociarme el rostro, el pecho y especialmente mis piernas. El líquido estaba frío y olía a hierbas maceradas. Al principio pensé que era sugestión, pero de pronto una náusea violenta se me subió desde el estómago hasta la garganta. Mi hijo mayor reaccionó de inmediato, acercando el bote de basura hacia mí, mientras el menor me sostuvo la cabeza con cuidado. Y entonces vomité. No fue abundante, pero sí lo suficiente para helarnos la sangre. Era un líquido oscuro, casi negro, espeso y con un olor terrible. Yo misma me quedé sin palabras. Maya observó aquello con expresión grave. Luego miró a mis hijos y les dijo con firmeza que aquello no era casual, que me habían trabajado a través de la comida, que alguien me había introducido algo preparado con intención de enfermedad, que el objetivo inicial era debilitarme y después provocar algo más serio.
Según ella, el proceso era claro: desgaste físico, aislamiento y fallecimiento. Dijo que la brujería había comenzado con la caída, que la fractura fue el primer golpe, pero que el trabajo continuó mientras yo permanecía ahí. Mis hijos se miraron entre sí, incrédulos y asustados al mismo tiempo. El mayor intentaba racionalizar lo que estaba viendo, pero la evidencia frente a sus ojos no le dejaba mucho espacio para dudas. El menor apretaba los puños, visiblemente alterado. En ese momento, desde el otro lado de la puerta, se escuchó un golpe seco. Todos giramos la cabeza hacia la puerta. Nadie habló. Maya bajó la voz y dijo que no debíamos abrir todavía. Encendió otra vela y comenzó a rezar en voz más alta. El humo cambió de dirección y por un instante sentí que la presión en mis hombros disminuía ligeramente. Después de unos minutos la náusea cedió. Me sentí agotada, como si hubiera corrido kilómetros, pero al mismo tiempo más ligera. Maya observó el recipiente con aquel líquido oscuro, lo cubrió con cuidado y dijo que el trabajo seguía activo, pero que ya estaba debilitado. Me pidió que mantuviera la calma y que por unos días no aceptara comida ni bebida preparada si alguno de mis hijos no estaba presente. Mi hijo mayor no esperó más. Salió del cuarto con el rostro endurecido, con una expresión que yo no le conocía. Caminó directo hacia la cocina donde estaba mi nuera y la encaró sin rodeos. Le preguntó que por qué me estaba haciendo brujería. ¿Qué mal le había hecho yo? Si acaso no entendía que yo era su madre. Mi nuera tartamudeó, negó, dijo que estábamos exagerando, que todo era absurdo. Sin embargo, no pudo sostener la mirada. Finalmente, se retiró al cuarto de la niña y cerró la puerta. Ahí se quedó toda la noche. Mi hijo menor y Maya decidieron quedarse. Se acomodaron en la sala y dijeron que necesitaban estar presentes. Nadie durmió realmente. Yo permanecí en mi cuarto, orando en silencio, pidiendo claridad. A la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado, mi hijo mayor habló con su esposa. Le dijo que necesitaba que se fuera de la casa por un tiempo, que fuera con sus padres si quería, que incluso podía llevarse a la niña mientras resolvían todo, que lo que había ocurrido era demasiado serio y que tenían que hablarlo sin presión. Mi nuera recogió algunas cosas ese mismo día y se fue con sus padres. No hubo escenas dramáticas ni lágrimas frente a mí, solo una frialdad que confirmaba que algo se había roto mucho antes de que nosotros lo notáramos. Una semana después, mi hijo menor y Maya regresaron a la Ciudad de México. Antes de irse, Maya me abrazó y me dijo que el trabajo estaba prácticamente deshecho, que ahora dependía de mantener distancia y fortaleza. Además, me dio unos amuletos de protección. Yo le agradecí, porque más allá de lo que cada quien crea, lo cierto es que algo cambió desde aquella noche. Mi tos comenzó a desaparecer, la fiebre no regresó y mi ánimo empezó a levantarse poco a poco. Me quedé sola con mi hijo mayor en la casa. La ausencia de mi nuera era evidente, pero también lo era una sensación de alivio que ninguno de los dos mencionaba en voz alta. Días después, él se sentó frente a mí y me dijo que había tomado una decisión definitiva. Iba a separarse. Que lo que había ocurrido no tenía perdón, no solo por el supuesto acto en sí, sino por la intención. Me confesó que desde hacía tiempo notaba actitudes extrañas en su esposa, celos hacia mí, comentarios sobre herencias, insinuaciones sobre organizar un futuro. Dijo que no podía construir un matrimonio sin saber qué tenían en realidad. Efectivamente, mi hijo y mi nuera se separaron formalmente y 6 meses después firmaron el divorcio. Fue un proceso difícil, sobre todo para la niña, pero él mantuvo la calma y buscó hacerlo con dignidad. Yo continué con mi rehabilitación y con el tiempo volví a caminar con mayor estabilidad. Mi salud mejoró notablemente. Algunos dirán que todo tuvo explicación médica y otros creerán que hubo algo más, pero yo sé lo que viví. Y si algo he aprendido es que la maldad, cuando existe,
se delata sola tarde o temprano. Solo hay que tener la mente abierta y creer en más allá de lo que los ojos ven. Querida familia, espero que te haya agradado este relato. Si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte, porque con este pequeño gesto ayudas a que mis historias lleguen a personas que no me conocen. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.